y el tema es referente a máximos y mínimos. Seguramente en su cálculo diferencial ya vieron algo sobre máximos y mínimos. Digamos que la teoría básica es exactamente la misma, pero ahora lo vamos a ver en funciones de dos variables, en funciones de varias variables. Es muy parecido el procedimiento, casi que idéntico, simplemente que tenemos que tener en cuenta unas pequeñas leyes o unos pequeños enunciados para poder clasificar la característica de esos puntos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Recordando un poquito, pues por allá cuando nos colocaban una gráfica de cualquier función de una variable, como las que tenemos ahí, señor, Profe, señor, ¿quién me habla? su merced ya está grabando, sí. Sí, sí, señor. Arde Medina, su merced ya está grabándose. Sí, Vale, señor. vale. Bueno, por allá en el cálculo anterior nos colocaban gráficas de ese estilo y nos decían que una función depende del tramo que se tome, puede tener puntos con diversas características. Entonces esos puntos van a ser absolutos o pueden ser puntos relativos. Entonces recordemos, los puntos absolutos, es decir, un máximo absoluto y un mínimo absoluto, se presentan en todo el dominio de la función. Es decir, desde que iniciamos la función, sería este caso, hasta donde finaliza la función. Es decir, en todo el tramo de la función. Entonces, si revisamos cuál es el punto más alto en toda la función, pues es ese que tenemos acá definido como f sub 3. Ese sería el máximo absoluto porque es el más grande dentro de toda la función. Y si nos ponemos a revisar cuál es el más pequeño, bueno, ahí no estaría determinado, pero yo creería que estaría acá, hacia este lado. Es decir, el punto más bajo o el punto más pequeño, ese sería el mínimo absoluto. Si nosotros tomamos un tramo de la función, es decir, por ejemplo, podemos tomar desde acá, desde el origen, hasta, eh, coloquémoslo por acá, ese tramo, también habrían unos puntos que se pueden tomar como máximos y mínimos. Pero como es un tramo, es un pedacito de la función, no van a ser los absolutos, van a ser los relativos. O también, pues depende del libro que ustedes estén usando para estudiar, los llaman mínimos, máximos y mínimos locales. Entonces, en ese caso, el punto más alto en ese pedacito que estamos tomando es el que tenemos acá denotado como F1 y el punto más bajito pues sería el que tenemos acá como X2. Esos van a ser nuestros máximos y mínimos relativos o locales. Y eso se aplica para cualquier tipo de función. Miremos la que está en la figura número 2. El punto más alto pues puede ser este de acá o este de acá. Digamos que ahí están empatados, puede ser cualquiera, no tenemos una definición clara. Pero si vemos el mínimo absoluto, entonces estaría marcado como x3. Ahora en tramos pequeños, pues acá hay un máximo y acá hay un mínimo. Digamos que son esas características que tienen cada una de esas funciones. Bueno, eso para recordar un poco cómo se veía el tema de máximos y mínimos en el cálculo anterior. Ya si vamos a trabajar con funciones de varias variables, ocurre algo muy similar. Entonces nos vamos a una gráfica de varias variables como la que tenemos en la pantalla y empezamos a mirar en cuáles puntos ocurren cambios significativos. Y lo mismo, en todo el entorno de la función vamos a tener máximos y mínimos absolutos y máximos y mínimos locales. Si miramos el punto más bajo, entonces estaría dado por acá, donde les estoy señalando, y ese sería el mínimo absoluto. Y el punto más alto pues estaría por acá, ese sería el máximo absoluto. Si nos ponemos a mirar la función a tramos, entonces acá hay un máximo, sería un máximo local, y acá hay un mínimo, sería un mínimo local. Si ven, el concepto es exactamente el mismo, pero ya trasladado a un espacio, a un entorno tridimensional. Igual, pues a veces en los parciales los estudiantes se confunden con la terminología. Entonces, cuando es absoluto, es en toda la función y cuando es relativo o local
es en un pedazo de la función, para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora hablando de nuestras funciones de dos variables, tenemos que hacer una serie de verificaciones. Entonces, tenemos que evaluar si una función dada es menor a un punto, y si sucede eso, decimos que tenemos un máximo local. Si la función es mayor si el punto, perdón, es mayor a la función, vamos a tener un máximo, perdón, un mínimo local. Entonces vamos a hacer una serie de verificaciones que más adelante les explico con un teorema cómo se pueden calcular esas funciones. Pero fíjense en el teorema que está en la parte de abajo. Nos vamos a apoyar en el tema que ya hemos venido trabajando en las últimas sesiones respecto a las derivadas parciales. Entonces lo que tenemos acá, si podemos igualar esas derivadas parciales a ceros y existen, entonces la función va a tener ya sea un máximo o un mínimo, puede ser local o absoluto, pero si se dan esas condiciones vamos a tener puntos críticos. Nuestro trabajo es establecer en esos puntos críticos si son máximos o si son mínimos. Es exactamente lo mismo que hacíamos en el cálculo anterior. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Como les venía diciendo, si existen esas derivadas parciales y las podemos igualar a cero, podemos establecer la existencia de puntos críticos. Y un punto crítico ya puede ser un máximo o un mínimo, puede ser local o puede ser relativo. Siempre que haya un cambio en la forma de la función, estamos hablando de un punto crítico. Tenemos otro caso. Bueno, por ejemplo en esa figura que está ahí. Fíjense que la figura empieza en ese puntico que les estoy marcando. Como ahí hay un cambio con respecto a todo lo que estaría debajo, que no sería nada, pero ahí empieza el origen de la función, por lo tanto esto es un punto crítico. Es un punto crítico porque ahí está sucediendo un cambio, ahí está empezando la función. Esa función pues es, digamos, constante, es decir que acá seguiría infinitamente, contaríamos solamente con ese punto crítico. Se puede dar otro caso, que exista un punto crítico exactamente en el origen de nuestro plano, de nuestro espacio. Es decir, que hay un punto crítico en el punto 0,0,0. Y cuando eso pasa, vamos a tener una figura como la que ustedes están viendo ahí. Esos puntos, cuando tienen esa característica, se llaman puntos de silla. Y se les dice así porque la figura se asemeja a la silla de un caballo, ¿cierto? A la silla que se les pone a los caballos. Es muy parecida, por lo tanto los vamos a llamar puntos de silla. Obviamente se tiene que dar la simetría, es decir que lo que está acá a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Si ocurre eso, lo vamos a llamar un punto de silla. Pero para ello pues nos vamos a apoyar en un teorema que ya se los voy a mostrar, y es ese que está acá. Entonces tenemos que hacer la comprobación de las derivadas parciales, tanto de primer orden como de segundo orden, y vamos a encontrar una nueva función, que es esta que les estoy marcando acá. Esa función se llama el punto o la función discriminante. El punto discriminante o la función discriminante. Si se fijan cómo encontramos esa función, simplemente la derivada parcial de segundo orden de x, la derivada parcial de segundo orden de y la derivada parcial combinada de la segunda derivada de segundo orden. Eso pues ya lo sabemos hacer. Hace creo que 15 días hablamos de cómo encontrar derivadas de orden superior. Entonces pues no reviste ninguna complejidad. Según eso que nosotros vayamos encontrando, empezamos a evaluar las condiciones que tenemos ahí en la parte de abajo. Si se cumplen estas dos primeras, entonces el punto es un mínimo local. Si se cumplen estas dos, el punto es un máximo local. Si no se cumple ninguna de las dos, estaríamos hablando
de que la función ni es máximo ni es mínimo local, es decir, que puede ser un máximo o un mínimo absoluto. Entonces por ahora pues vamos a ver qué casos se nos da. Entonces vamos a ir revisando este teorema. Más adelante se llama así, la prueba de la segunda derivada. ¿Cuál es el procedimiento? Primero tenemos que encontrar las derivadas parciales de primer y segundo orden. Ya lo sabemos hacer. Vamos a igualar esas derivadas parciales a cero. Las de primer orden las vamos a igualar a cero. Y luego, con esas igualaciones que nosotros hacemos a cero, vamos a encontrar un sistema de ecuaciones, es decir, que vamos a solucionar un sistema de ecuaciones. En esta parte se va a aplicar todos esos conceptos que ustedes vieron por allá en el colegio de cómo encontrar un sistema de ecuaciones. Pues recordando los métodos típicos era el de sustitución, igualación, reducción, método gráfico. Y de pronto en álgebra lineal vieron este mismo tema y allá también se podían encontrar las soluciones de los sistemas de ecuaciones, pero utilizando matrices. Entonces toda esa partecita que ustedes ya conocen la vamos a aplicar acá. Luego vamos a usar esa fórmula que definimos para el discriminatorio. La vamos a usar para encontrar el discriminatorio en ese cuarto paso. Y evaluamos esas condiciones. Entonces vamos a mirar cuáles de estas se cumplen. Finalmente vamos a encontrar la coordenada completa, es decir, la coordenada pero cuando la involucramos x, y y z a partir de la función que nosotros ya hemos establecido. Listo, ese es el procedimiento. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para comprender esta parte, pero pues se van a dar cuenta que es una aplicación de lo que ya hemos venido haciendo, del tema de las derivadas parciales. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos de esa función y determinar si son máximos o mínimos. Sí, señor, cuénteme. Esos 5 pasos se le aplican a solo esta fórmula, digamos. Para cualquier función que queramos encontrar máximos y mínimos, aplicamos esos 5 pasos. Listo, profe, Bueno, yo lo hago así, ¿no? De pronto ustedes miran en internet otro video y cambian algunas cosas, pero yo creo que en principio es lo mismo. Miremos el primer pasito que nos dice encontrar las derivadas parciales de primer y segundo orden. Es decir, vamos a encontrar fx, fy, esas serían las de primer orden. Y las de segundo orden pues vendrían siendo fxx, es decir, volviendo a derivar en x, fxy, volviendo a derivar en y la derivada combinada que era la primera en x, pero derivándola en y. Entonces, encontremos la derivada parcial en x. Bueno, entonces el tema pues ya creo que la mayoría o todos pues ya lo dominan. Entonces vamos haciéndolo pues más acelerados. La primera nos quedaría 2x. Igual me avisan de pronto me equivoco en algún paso. Este sería constante, no lo vamos a tomar. La derivada de el siguiente sería 2. Este es constante, sería 0. Y este es constante, sería 0. Entonces esa primera derivada nos dio 2x menos 2. Ahora encontremos la derivada parcial en y. Entonces esto es constante, nos da 0. Derivada de y cuadrado sería 2y. Siguiente es constante. Y la derivada de menos 6y pues es menos 6. Y el último número es constante. Listo, ya tenemos las derivadas de primer orden. Ahora encontremos las de segundo orden, es decir, esta primera derivada la volvemos a derivar nuevamente en términos de x. Entonces el primer término, la derivada sería 2 y el segundo es constante, por lo tanto nos daría 0. Bueno, acá la embarré, voy a borrar.
Esta derivada es la segunda derivada, pero la de y, ¿no? Es decir, esta la volvemos a derivar en términos de y. ¿Qué nos queda? Derivada de 2y pues va a ser 2 y derivada de 6 va a ser 0. Listo, ya tenemos derivadas de primer y segundo orden, nos falta la derivada combinada. Entonces, recordando pues lo que ya hicimos, es agarrar esta primera derivada y volverla a derivar, pero ahora en términos de y. En ese caso, pues todo sería constante, por lo tanto, esa derivada combinada nos daría 0. Listo, ese sería nuestro primer paso. Ahora vamos a mirar el segundo paso, que nos dice igualar las derivadas parciales de primer orden a 0. Bueno, voy a quitar esto que hicimos acá y lo voy a volver a escribir a un ladito. Entonces, derivada parcial en x nos dio 2x menos 2. Derivada parcial en y, 2y menos 6. Segunda derivada parcial en x nos dio 2. Segunda derivada en y nos dio 2 y la derivada combinada nos dio 0. Agarramos las de primer orden y las vamos a igualar a 0. Es decir, fx igual a 0 y f de y igual a 0. ¿Cuánto vale la derivada parcial en x? Entonces es 2x menos 2 igual a 0. Y la de y es 2y menos 6 igual a 0. ¿Qué hacemos con esas igualaciones? Entonces despejar los valores de x y de y. En este caso pues el ejercicio salió sencillo. No tenemos que hacer ningún procedimiento para encontrar el sistema de ecuaciones. Entonces despejemos x de esta primera ecuación. Entonces facilito. Vamos a tener x igual. Este 2 se está restando, pasa al otro lado a sumar. Nos quedaría 2. Este x que está multiplicando pasa a dividir. 2 sobre 2, por lo tanto, x va a ser igual a 1. Ahora hacemos lo mismo con y. Entonces y va a ser igual. El 6 pasa al otro lado, está restando, pasaría a sumar. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y dividiendo, pues tenemos que y es igual a 3. Y listo, ese sería mi punto crítico. Es decir, que el punto crítico, ya pues escrito como una coordenada, es 1 en x y 3 en y. Entonces con eso hicimos el tercer paso, resolver el sistema de ecuaciones y obtener los puntos críticos. En este caso solamente nos salió un punto crítico, pero en otras funciones pueden haber más de un punto crítico, pueden haber 2, pueden haber 4, etc. Vamos ahora a encontrar el discriminante para evaluar las condiciones. Recordemos la formulita del discriminante. Entonces es doble derivada en x, doble derivada en y, menos la derivada combinada al cuadrado. Esa formulita la vamos a utilizar de acá en adelante para poder encontrar el discriminante. Entonces lo voy a hacer en esta parte. D es igual. Doble derivada en x, en este caso no tenemos que hacer ningún reemplazo, nos dio una constante. De una vez colocamos que es 2.
La doble derivada en y, o la derivada de segundo orden en y, también nos dio 2. Menos la derivada combinada al cuadrado, pues esa nos dio 0. Entonces acá que nos quedaría 0 al cuadrado. Bueno, esto nos daría 0. Entonces el discriminante tiene un valor de 4. Listo, ya encontramos el punto crítico y encontramos el discriminante. Miremos las condiciones de nuestro teorema. Entonces vamos a revisar. La primera nos dice, vamos a Una verificar, pregunta. señor. En la parte de abajo, cuando derivó por segunda vez, ¿sí? En caso de que de una, la x quede un cuadrado, entonces ahí se saca como raíz, ¿sí? Sí, O sea, puede quedar 2, ¿sí? sí. Ya. Si queda la 3, entonces hay más proceso de factorizarla. Eso lo Y hace. siempre tiene que quedar como x, como un x solito nomás. O sea, Bueno, como una, en este caso, eh, sí, en la primera derivada, ¿cierto? Tendríamos sí. que aplicar alguno de esos métodos que les mencioné anteriormente, sustitución, eliminación, reducción o matrices, para encontrar los valores de x y de y. En este caso, pues nos salió un despeje directo, ¿cierto? No fue necesario utilizar eso. Eso para la primera derivada, para poder encontrar x y para poder encontrar y. Ahora, para la segunda derivada, si tuviéramos acá variables, en ese caso reemplazamos los valores de la variable para poder hacer esa evaluación de las condiciones eh, en el teorema, para poder hacer estas evaluaciones. En este caso nos dio constante, por lo tanto no hay necesidad de hacer eso, pero en otros ejercicios sí habrá esa necesidad. Ok, en estos casos si fuera x y y, x sería 1 y y sería 3. Lo multiplico. Exactamente, sí No señor. existe. Exactamente. ¿Listo? En este caso pues son constantes, lo miramos directamente. Bueno, tenemos que el discriminante d nos dio 4 y derivada en x de segundo orden 2, derivada en y 2. Tenemos constantes, por lo tanto podemos hacer la verificación directamente. Miremos en la primera condición, nos dio 4, el d 4 es mayor que 0, o sea que sí, se cumple. La de x nos dio 2, fue mayor que 0, se cumple. Por lo tanto, estamos cumpliendo la primera condición. ¿Cuál es nuestra conclusión? Que ese punto que acabamos de hallar es un mínimo local. Si se cumplen esas dos primeras, no se van a cumplir las dos de abajo. Vamos a verificar. Entonces, 4 mayor que 0 se cumple. Derivada en x nos dio 2, pero 2 no es menor que 0. Por lo tanto, esta condición no se cumple. Y la última, 4 no es mayor que 0. Perdón, 0 no es mayor que 4. Esta tampoco se cumple. Por lo tanto, nos vamos a quedar con que ese punto es un mínimo local. Y así evaluamos cada uno de esos puntos que nosotros hallamos. En definitiva, pues para este primer ejercicio, este punto es un mínimo local. Solo tenemos un punto, no tenemos que hacer nada más. Bueno, el último proceso nos decía que encontremos la coordenada en z. O sea, para tener, en vez del punto como x y y, tener un punto completo x, y y z. Para ello, simplemente escribamos nuevamente, bueno, es esta misma función. Esta misma es la que estamos trabajando. Vamos a escribirla, pero ya en términos de z, no en términos de una función. Entonces, z va a ser igual a todo lo que tenemos ahí. Pero para poder encontrar el valor de z, simplemente reemplazamos los valores del punto crítico en la función. Es decir, x vale 1, por lo tanto me va a quedar 1 al cuadrado, más y vale 3, entonces nos va a quedar
3 al cuadrado menos 2 por x que vale 1 menos 6 por y que vale 3 más 14. Listo. Pues con calculadora o ahí manualmente encontremos el valor de z. Voy a hacerlo a ver cuánto da. Sería 1 más 9 menos 2 menos 18 más 14. A mí me da 4, por favor me confirman si estoy bien o si la embarré en algún lado. Z igual a 4. Sí, 4. Y ahora sí podemos escribir nuestro punto completo con todas sus coordenadas. Es decir, que el punto crítico es, en X nos dio 1, es lo mismo que tenemos acá. En Y nos dio 3 y en Z nos dio 4. Ese es el punto crítico en sus coordenadas completas. Y listo, con eso ya terminamos el ejercicio. Ya sabemos que es un mínimo local. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Por el momento no, profe. Listo, perfecto. Entonces, por favor, anoten ese ejercicio que está en la pantalla y van a intentar encontrar el punto crítico y definir si es máximo o mínimo o si es un punto de silla. Recuerden que el punto de silla es cuando queda 0, 0, 0. Anoten ese o tómenle pantallazo como ustedes quieran, pero por favor intenten hacerlo. Ahorita en el segundo bloque pues miramos la solución a ver si les quedó bien o les quedó mal. Verifiquen por favor este que les estoy mostrando y este otro que tengo más abajo. ¿Listo? ¿Me confirman si los anotaron? Para que también revisen la condición. Profe, ¿me deja ver el primero, por favor? Ahí está. Gracias. ¿Este ya lo vieron? Sí, ya. Listo. Y pues para poder sacar el discriminante o el discriminatorio, pues necesitamos esa formulita, ¿no? ¿Será que me deja ver el último, por favor, en el segundo ejercicio? Ese. Listo, entonces, bueno, vamos a desarrollarlo. Bueno, vamos primero con este. Bueno, este fue el que hicimos anteriormente. Entonces revisemos nuevamente nuestros pasitos para ver qué era lo que teníamos que hacer. Primero, encontrar las derivadas parciales de primer y segundo orden. Entonces, encontremos la derivada parcial en x
la derivada parcial en y, la derivada en x de segundo orden, la derivada en y de segundo orden y la derivada combinada. Entonces para el primer caso vamos a tener, esto es 28x menos 2 por 3 serían 6x cuadrado. Esto sería constante, no lo tomamos, y la última nos quedaría más 4y. Listo, esa es la de x, miremos la de y. Entonces esto es constante, esto es constante. Nos quedaría 4y y la otra más 4x. Por favor me avisan si me equivoco en algún punto. Doble derivada de x, o la derivada de segundo orden. Chicos, recuerden los micrófonos. Entonces de segundo orden nos quedaría 28 menos 12 y la última pues sería constante. Para la doble derivada de y tendremos 4 y bueno, la última es constante. Entonces solo 4, ¿cierto? No hay más. Listo. Derivada combinada, entonces recuerden que es de primer orden de x, pero ahora la vamos a derivar con respecto a y. Esto es constante y esto es constante, que nos va a quedar al final solamente 4. Listo. Encontramos las derivadas parciales de primer y segundo orden. Igualar las derivadas parciales de primer orden a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, Una pregunta, el fxy solo se encuentra, se usa la y, se deriva sobre y en la fórmula, la de arriba, a fx. pues si nos acordamos lo que hicimos en la clase esa, recordamos que si nosotros agarrábamos la primera y la derivamos con respecto a y, iba a ser igual a si agarráramos la de y la deriváramos con respecto a x, es exactamente lo mismo. Entonces si por ejemplo yo encuentro f y x, es decir, agarro la de y, que es esta, y la derivo con respecto a x, debo llegar al mismo resultado. Entonces miremos, voy a derivar con respecto a x, por lo tanto esto sería constante, y la derivada de 4x pues va a ser 4. Es exactamente lo mismo. Entonces pues ustedes lo hacen por donde quieran, pero el resultado es el mismo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces agarremos las de primer orden y las vamos a igualar a 0. La de x, que es acá, entonces sería f de x igual a 0. Y acá f de y igual a 0. Entonces f de x, que es 28 x menos 6x cuadrado más 4y igual a 0. Y la de y es 4y más 4x igual a 0. Bueno, acá miremos si podemos simplificar de alguna manera. Bueno, yo puedo, por ejemplo, dividir cada uno de estos términos sobre 2. Y acá lo mismo, ¿no? Si divido 0 sobre 2, pues me va a dar 0. Entonces esa sería una primera simplificación. Mitad de 28, pues va a ser 14.
menos mitad de 6 será 3x cuadrado. Y mitad de 4 pues será 2. Igual a 0. Perdón, me comí la y. 2y. Escúcheme, primero la X en el 14. Correcto, sí señor. Acá la x. Esto pues uno lo hace para que los cálculos no salgan tan complejos o tan grandes. Igual si lo quieren trabajar con la primera forma pues está bien. Y de acá fíjense que podemos simplificar dividiendo todo sobre 4. Entonces acá 0 sobre 4 pues nos va a dar 0. Y 4 sobre 4, 4 sobre 4 pues nos daría 1. Por lo tanto nos quedaría y más x igual a 0. Listo, entonces fíjense que acá pues ya tenemos ecuaciones compuestas. Aplicamos cualquiera de esos métodos si ustedes recuerdan, eliminación, sustitución o directamente matrices, lo que ustedes quieran. Profe, Señor, una consulta, yo no puedo despejar esa y pasando esa x a restar al otro lado. ¿cuál? ¿En esta? X restar. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Es como lo más fácil, ¿no? Lo más evidente. Puede ser entonces, voy a despejar y, es decir, que y va a ser igual, esta x pues pasaría al otro lado, está sumando, pasaría a restar, quedaría menos x, y igual a menos x. El método que vamos a hacer acá es el de sustitución, es decir, Una pregunta, ¿usted derivó la de primer orden? ¿O qué fue lo que hizo aquí no, en la parte de abajo? La parte de debajo de 28x menos 6x al cuadrado más 4y igual a 0. O sea, eh, donde está 14x menos 3x al cuadrado. divi- dividí todo sobre 2, dividí sobre 2 todo. Ah, lo dividió por 2. Ah, ok, ya lo entendí. Eso lo hice para simplificar, ¿no? Igual lo que les digo, ustedes si lo quieren trabajar con la forma completa, pero conviene como tener números más pequeños para que los cálculos no salgan o no se compliquen tanto. Por eso dividí a cada lado sobre 2. Recuerden que para simplificar lo que hacemos en un lado lo hacemos en el otro, para que se conserven las propiedades de las ecuaciones. Entonces aplicando sustitución, es decir, vamos a agarrar esta y la vamos a reemplazar en lo que tenemos ahí, en el único número que tiene la y, o en la única y que está ahí, que sería el 2y. ¿Qué nos va a quedar? Entonces 14x menos 3x cuadrado más 2, y acá reemplazo el valor de y, es decir, menos x igual a 0. Y por lo general, fíjense que es una ecuación de segundo grado, se escribe primero el que tenga el cuadrado, ¿cierto? Entonces ordenemos esa ecuación. Nos quedaría menos 3x cuadrado, y acá 2 por menos x pues va a ser igual a menos 2x. Y nos falta colocar el 14 más 14. Simplemente ordené, coloqué primero el 3x cuadrado igual a 0. Estos son términos semejantes, entonces los podemos reducir. Nos va a quedar menos 3x cuadrado menos 2 más 14, pues eso sería igual a más 12x igual a 0. ¿Qué hacemos ahora para poder despejar ese valor de x? Ahí utilizo la cuadrática, la regla cuadrática. Factor común. Ustedes aplican lo que ustedes consideren. Digamos que la cuadrática pues puede ser una opción, pero yo tengo factores negativos. Entonces cuando tengo factores negativos, a veces la cuadrática no me sirve porque queda un número dentro de la raíz, pero puede ser. Igual no sé si estoy bien en esa suposición que hice, pero puede pasar. Una cosa que podemos hacer es lo que mencionaban los compañeros, podemos sacar un factor común. Y de hecho pues creo que la solución va a quedar un poquito más acertada.
Sacando factor común, entonces nuestro factor común pues es x, y x es factor de menos 3x más 12. Y eso va a ser igual a 0. Profe, ¿no hay 4? Y 4 4 ¿dónde? Perdón. No, No, mire, porque le sacó factor común solo a X. sí, perdón, perdón. Ah, ok. Pero todos son múltiplos de 3, ¿cierto? Entonces podemos Queda 3. exactamente sacar como factor común 3x. Entonces, ¿qué nos queda acá? Simplemente x Menos x más 4x. Más más 4, perdón. 4, exacto. Y queda más simple aún. Listo, fíjense que yo tengo acá una multiplicación de dos, pues de dos términos. Uno pues está compuesto, el otro es simple. Si nos acordamos de las reglas de distribución factorial que vieron, no sé, por allá en algún punto de su vida, ustedes saben que cuando tenemos una multiplicación podemos igualar cada uno de esos términos a cero. Entonces, si yo tengo a por b igual a 0, aplicando esa regla, yo tendría que a es igual a 0 y b es igual a 0. Y eso me va a servir porque puedo identificar más de un punto crítico, puedo sacar más de un punto crítico. Entonces en estos ejercicios de máximos y mínimos es muy conveniente poder hacer esos procedimientos para tener más de un punto crítico. Entonces, según eso, este es el mismo ejercicio, entonces voy a continuar acá abajo. Voy a igualar 3x, que fue pues esta primera parte, igual a 0. Y por otro lado, yo tengo que menos 4, perdón, menos x más 4 es igual a 0. Entonces de ahí me va a salir un x1 y un x2. x1, entonces pues va a ser el que salga de este lado. El 3 que está multiplicando bajaría acá a dividir, y como la división, si tenemos de numerador, perdón, el 0, pues nos va a dar 0, entonces nuestro x1 va a ser 0. Y de este lado lo vamos a llamar x2. Entonces, ¿qué pasa? El 4 pasa al otro lado con signo negativo, pero para quitarnos este signo, pues multiplicaría, menos por menos da más, por lo tanto ese x2 es igual a 4. Tengo un x1 y un x2, por lo tanto debo tener un y1 y un y2 para poder obtener dos puntos críticos. ¿Dónde voy a reemplazar esto para obtener mis y's? Pues bueno, en la ecuación que ya teníamos anteriormente, que era esta, y igual a menos x. ¿Listo? Porque de acá es la que salió de la derivada parcial en y. Igual, pues esto es igual a lo primero que hicimos, entonces para que salga más facilito, pues lo vamos a reemplazar ahí directamente. Entonces voy a anotarlo por acá. Y es igual a menos x. Por lo tanto, si yo reemplazo, voy a tener que el y1, reemplazo x acá, es decir, reemplazo 0, y1 va a ser 0, y y2 va a ser igual, entonces reemplazo el 4 ahí en x, Yo no asocié. menos Sí. menos 4. Entonces dígale que lava la licuadora después de terminar el ejercicio. Llegó. No, mentiras. Listo, chicos, recuerden los micrófonos. Juguete. 15 días más nos vamos a aguantar eso. Listo. Entonces, tengo un x1. Para que el profe aguante. Sí, señor, pero ya casi, ya vamos sobreviviendo. Que se separa el Diego por este. Ojo que voy a construir un punto crítico con los valores x1 y x2 y un punto crítico 2 con los valores x2 y y2. Entonces mi punto crítico 1 va a ser 0,0 y mi punto crítico 2 va a ser exactamente 4 y menos 4.
Listo, sacamos ya los puntos críticos, entonces recordemos cuáles son los pasos. Sacamos derivadas, igualamos a 0, sacamos los puntos críticos. Ahora vamos a encontrar el discriminante para evaluar las condiciones. Recordemos nuestra formulita de discriminantes, pero acá, si ustedes se fijan, yo tengo valores de variables en las dobles derivadas parciales. Entonces tendría que reemplazar los valores de esos puntos críticos y voy a tener un discriminante 1 y un discriminante 2, es decir, un discriminante por cada punto crítico. Entonces, recordemos acá, tenemos doble X, que fue esta, y doble Y, que fue esta. Vamos a sacar nuestro discriminante. Espérenme un momento y anoto la formulita que se me olvidó. Es fxx del punto por fyy del punto menos la combinada al cuadrado. Entonces nos va a quedar el discriminante. ¿Cuánto nos dio fxx? Es 28 menos 12x, ¿cierto? El que tenemos acá. Bueno, voy a hacer algo antes de eso para reemplazar directamente allá. Entonces yo tengo que fxx es 28 menos 12x, si no estoy mal. 28 menos 12x, perfecto. Y voy a reemplazar directamente ahí para, pues allá solamente reemplazar números. Entonces de acá nos queda 28 menos 12x, pero x, según esto que tenemos acá, vale 0. Por lo tanto, pues eso nos da 0. Y esta fxx es 28 para el punto crítico 1. Entonces llamémoslo de discriminante 1. Para establecer que estamos trabajando con el punto crítico 1. Y hagamos lo mismo, pero ahora con fyy. Nos había dado 4. Bueno, con esta no hay problema. Y la combinada nos había dado 4 también. Sí. Entonces, discriminante 1 nos va a quedar 28 por 4 menos 4 al cuadrado. De 1 va a ser igual. Entonces, haciendo esa operación, 28 por 4, 112 menos 16, 96. Discriminante 1 nos dio 96. ¿Sacamos de una vez el discriminante 2 o lo comparamos? Bueno, estos valores nos sirven porque son constantes. Saquemos el discriminante 2. Entonces voy a borrar acá. Ahora vamos a hallar el discriminante 2, entonces tenemos que reemplazar en fxx los puntos del punto crítico 2. Es decir, lo que tenemos acá como 4 y menos 4. Entonces de acá que nos queda 28 menos 12 x, que es 4. Con calculadoras, entonces eso sería 28 menos 12 por 4 menos 20.
Sí, a mí me dio -20. Saquemos nuestro discriminante 2. Entonces nos dio acá -20 por 4 menos 4 al cuadrado. El discriminante 2 será igual. Entonces -20 por 4 menos 4 al cuadrado me da -96. Bueno, es una función simétrica. ¿Me confirman, por favor, que les haya dado esos resultados? Comparamos nuestros valores en las condiciones que teníamos allá en la formulita. Entonces vamos a llevarnos este D1. Recordemos que acá el fxx para el punto 1 nos dio 28 y el fyy pues no cambió, para los dos es 4, ¿no? Entonces me voy a volver a la diapositiva de las condiciones. Miremos la primera, a ver si se cumple. Nos dio 96. 96 es mayor que 0. ¿Si era 96? Se me olvidó. 96. Profe, una pregunta, Señor. o sea, ¿cómo resuelve ese de arriba de menos 96? Que no lo entendí. Elena, si nos está grabando la clase. Sí, creo, sí se está grabando. ¿El de acá de menos 96? Sí, o sea, menos 20 por 4 por menos 4 al cuadrado. Sí. Reemplazando lo mismo. Esto sería el fxx. Este sería el fyy. Y este sería el combinado. fxy. Aplicando la ecuación, que son los valores que tenemos acá. Perfecto, esto es una multiplicación. Y la parte donde está de 2 es una multiplicación completa, o sea, menos 20 por menos 4 al cuadrado. No. Menos 20 por 4. Y a lo que nos dé ahí le vamos a restar 4 al cuadrado, que sería 16. Ok, ya, listo. Entonces de acá nos da menos 80, menos 16, menos 96. Ok, ya. Sucesivamente, sí. Listo. Entonces volvamos allá a nuestras condiciones. 96 mayor que 0. Sí, se cumple. 28, recordemos que este es para el punto 1. Es mayor que 0. Entonces sí, se cumple. Ese primer punto ya sabemos que es un mínimo local. En este caso, pues 28 no va a ser menor que 0, por lo tanto, pues esta no se cumple. Y acá 96 no va a ser menor que 0, por lo tanto, esta tampoco se cumple. Entonces ya sabemos que es un mínimo local. El punto 1, ¿no? Ojo que estos valores son para el punto 1. Entonces acá punto 1 es un mínimo, bueno, mínimo entonces iría con la m minúscula, mínimo local. Ahora llevémonos los valores de x del d2 y acá pues tenemos 4, menos 20 y 4. Entonces borremos acá. Menos 96 es mayor que 0. Entonces no. Ya esa de una vez la descartamos. Menos 96 es mayor que 0. Descartada. La última, 96 menos 96 menor a 0. Entonces esa sí se cumple. Por lo tanto, con eso descartamos que no es un mínimo ni un máximo local. Puede ser un mínimo absoluto o un máximo absoluto. En este caso, pues como hay un signo negativo, lo más conveniente es suponer
que es un mínimo absoluto. Pero pues hay una comprobación que la vamos a hacer más adelante para poder establecer si es máximo o es mínimo absoluto. Por ahora digamos lo que sea un mínimo absoluto. Supongamos eso, ya después hacemos la comprobación completa. Entonces esta fue local, mínimo local, y esta fue mínimo absoluto. Y listo, con eso determinamos los puntos de nuestra función. Y lo otro pues es encontrar la coordenada z que nos hace falta, simplemente reemplazando pues esos valores. Acá sería 0, 0, 0, 0. Entonces esa coordenada z es igual a 0, ¿no? Porque si reemplazamos los ceros acá en todo esto, pues nos va a dar 0. Recordemos algo que hablamos. ¿Qué pasa cuando todos los puntos nos dan 0? ¿Qué pasa con ese punto? ¿Cómo lo llamamos? Punto de silla. Exactamente. Entonces, además de ser un mínimo local, porque cumple nuestras condiciones, también es un punto de silla. Entonces, va a ser un mínimo local y va a ser un punto de silla, una coordenada de silla, porque tenemos que es un 0, 0, 0. Reemplacemos 4 y menos 4 en la ecuación para poder encontrar el valor de z. Entonces, bueno, aplicando calculadora, a ver cuánto nos da. Sería 14, x vale 4 al cuadrado, menos 2, 4 al cubo, más 2, y que vale menos 4 al cuadrado, más 4 por 4 por menos 4. Y según mi calculadora, eso es igual a 64. Es decir, que la coordenada que nos hace falta acá en z es 64. Y listo, con eso hemos resuelto el ejercicio. Chicos, antes de que se me olvide, recuerden que en Zoom tenemos máximo 40 minutos, entonces ya me salió el avisito. Regálenme la asistencia. Apellidos primero y luego nombres, y me la envían ahí por el chat. Me dicen si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Igual el procedimiento pues es sencillo. De pronto uno se embolata, a veces es despejando las ecuaciones, ¿no? Porque se nos olvida cómo es que se aplica eso de sustitución, reducción, pero simplemente es de recordar, el resto pues ya sale facilito. Bueno chicos, me dirán, ¿hacemos este o lo hacen de tarea? Profe, hagámoslo, porfa. Listo, entonces como se nos va a cerrar la sesión, voy a enviarles otro enlace porque si no nos quedamos incomunicados. Ahí por el chat, profe, por favor. Sí, ya se las envío. Listo chicos, vamos a continuar con el ejercicio que estaba pendiente. Entonces, nuestro primer pasito era sacar las derivadas parciales de primer y segundo orden y la derivada combinada. Entonces empezamos con fx
fy fxx fy y la combinada que es fxy. Entonces fx sería 4 x3, esto sería constante, menos 4y, y esto es constante, nos daría 0. fy, entonces la primera pues es constante, de acá nos queda 4y a la 3 menos 4x, y la última pues es constante, entonces no la tomamos. La de derivada de segundo orden en x, 4 por 3 va a ser 12 x al cuadrado, y esto es constante, quedaría ahí. En este lado nos quedaría 12 y a la 2, y esto es constante, y la derivada combinada, bueno, entonces acá esto sería constante, nos daría menos 4, y listo. Ya tenemos nuestro primer paso, que es derivadas parciales de primer y segundo orden. Ahora vamos a igualar las primeras derivadas a 0 para poder encontrar la solución. Entonces voy a colocar esta línea acá. Fx igual a 0 y fy igual a 0. Nos quedaría 4 x a la 3 menos 4y igual a 0, y en este lado 4y a la 3 menos 4x igual a 0. Bueno, ¿qué podemos hacer inicialmente? Conviene simplificar, ¿cierto? Dividir a 4 a cada lado para tener una ecuación más simple. Entonces, dividiendo a 4, pues 4 sobre 4, 1, nos va a quedar 3x al cubo menos y igual a 0. Y en este lado vamos a tener, entonces lo mismo, dividimos sobre 4, dividimos sobre 4, nos quedaría y al cubo menos x igual a 0. Ahora pues elegimos una ecuación y despejamos para reemplazarla en la otra. Por lo general uno busca quedarse con una ecuación en x, es decir, que todos los términos tengan x. A veces pues como por seguir ese orden, ¿no? Primero encontrar el valor de x para luego encontrar el valor de y. Entonces, según esa lógica, nosotros podemos, a ver, ¿qué hacemos? X. ¿Cuál reemplazamos? ¿La primera o la segunda? Reemplacemos de acá, saquemos de acá el valor, ya que esa y pues está solita y está con signo negativo. Entonces quedaría x al cubo igual, tengo una y que está restando, pasaría al otro lado a sumar. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Y igual a x al cubo. Voy a agarrar esto y lo voy a meter en la otra ecuación. Ese es el proceso de sustitución que ya pues todos conocemos. ¿Qué nos quedaría entonces? Y que vale x al cubo, y eso está a la 3 menos x igual a 0. Y eso pues era lo que le decía, que todo nos quede en términos de x para despejar x. Aplicando propiedades de potencias, en este caso pues multiplico los exponentes. Entonces 3 por 3, 9. X a la 9
menos x igual a 0. Acá podemos despejar directamente un solo punto crítico, pero para nuestro análisis, entre más puntos críticos tengamos, pues va a ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces empezamos a aplicar toda esa aritmética básica que ya conocemos para ver cómo podemos crear esos distintos puntos críticos. Lo primero pues sería un factor común. Entonces sacamos factor de x y nos va a quedar acá x a la 8 menos 1 igual a 0. Digamos que ahí ya hay una primera interpretación de puntos críticos. Entonces yo puedo igualar x a 0 y x a la 8 menos 1 igual a 0. Según eso, pues yo tendría x igual a 0, x a la 8, haciendo el despeje pues sería igual a 1. Y bueno, digamos este es el x1 y el x2 pues saldría de acá, que sería sacándole la raíz octava. Y raíz octava de 1 pues nos da 1. Tenemos dos puntos críticos, pero este x a la 8 que tenemos acá nos da la posibilidad de aplicar algún método matemático o algún proceso de factorización para poder sacar más puntos críticos, y eso es lo ideal en estos casos, tener más puntos críticos. Esto es válido, pero en este caso pues vamos a sacar más puntos críticos. Esta x pues bueno, la vamos a dejar quietica, pero vamos a fijarnos en esto. ¿Qué podemos aplicarle ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué recuerdan? ¿Qué se le puede hacer a ese x a la 8 menos 1? Hacer división sintética. Puede ser una opción, pero nos podemos complicar. Pero es válida hacer división sintética. ¿Qué otra cosita ven ahí que se puede realizar? Voy a escribirla acá para, digamos, expandir esa expresión y sacar más puntos críticos. Exactamente, una diferencia de cuadrados. Esto es como si yo tuviera acá, por ejemplo, el 1 que está solito, pues lo puedo escribir como 1 al cuadrado. 1 por 1 sigue dando 1. Recordemos cuál era la diferencia de cuadrados. Entonces, si yo tenía a al cuadrado menos b al cuadrado, yo puedo escribir eso como a menos b por a más b. Esa es nuestra diferencia de cuadrados y pues es un casito de esos de factorización. A menos b más a más b. Pero yo tengo que ver esa x a la 8 como un cuadrado. Pues obviamente en vez de escribir x a la 8, pues yo voy a escribir x a la 4 y todo eso al cuadrado. Ahí ya tengo un cuadrado menos 1 al cuadrado. Ya tengo los dos cuadrados, es decir que puedo aplicar esa formulita que teníamos ahí hace un momento. Entonces, ¿en qué se me va a convertir ese 8 x a la 8? Entonces me va a quedar x a la 4 menos 1 x a la 4 más 1. Y fíjense que acá en este término pues es otra diferencia de cuadrado, ¿cierto? Porque acá yo tengo pues ese 1 al cuadrado y esta x a la 4 yo la puedo ver como x a la 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ojo con este que no se nos vaya a olvidar, ¿no? Entonces, despejando nuevamente ese cuadrado, ¿qué nos va a quedar? X cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. Y el que nos hacía falta, que es este de acá, lo tenemos que colocar. A ese no le hacemos nada porque como tengo ahí un signo positivo, una suma, pues me complico si me pongo a hacerle más vainas. O sea, no hay un caso directo en el cual yo pueda despejar eso que está ahí. Podemos seguir aplicando otro cuadrado, pero el punto crítico pues ya se me va a repetir.
O sea, si yo vuelvo a sacar cuadrado de acá, se me va a repetir con otros puntos críticos que saque de ahí. Entonces, en esencia, hasta ahí llegaría nuestro procedimiento para no complicarnos. Pero igual podemos sacar el otro cuadrado, pero va a ser un esfuerzo en vano porque se nos va a repetir el punto crítico. Entonces, recordemos que esta expansión que acabamos de hacer acá es lo que teníamos ahí como x a la 8 menos 1. Entonces, bueno, voy a borrar. ¿Qué nos quedó de acá? X es esta misma, no la hemos tocado. Y esto multiplica x al cuadrado menos 1, x cuadrado más 1, y x 4 más 1. Y todo eso pues igual a 0, que es lo que tenemos acá. Listo. Entonces, ahora sí, yo tengo una multiplicación. Si se fijan, la idea es que de ahí salgan 4 puntos críticos, pero solamente nos van a salir 3. ¿Por qué creen ustedes que solo nos van a salir 3? Bueno, miremos a ver qué sucede. Entonces, x1 igual a 0, sería esta x, y la igualamos a 0. Ya tenemos un primer valor de x. x2, voy a escribirlo así como está, x cuadrado. Ahora voy a trabajar con este primer paréntesis que tengo ahí. X cuadrado menos 1 igual a 0. Despejando, pues nos va a quedar x igual. Recuerden que el 1 está restando, pasa al otro lado con signo positivo. Y para quitarme el cuadrado, pues elevo eso a la raíz, ¿cierto? Y raíz de 1, pues va a ser igual a 1. Por lo tanto, mi x2 es 1. Segundo punto crítico. Ahora vamos con el otro paréntesis. Vamos con este de acá. X al cuadrado más 1 igual a 0. Despejando x cuadrado, el 1 está sumando, pasaría al otro lado a restar. Y para poder encontrar el punto crítico, pues yo tendría que sacarle la raíz cuadrada a un menos 1. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿A qué sería igual? Profe, eso cuando es con números negativos no es algo imaginario, Exactamente. la raíz. Cuando estamos trabajando con números reales, las raíces de números negativos no existen. Por lo tanto, esto no nos va a servir para nada. De ahí no podemos sacar ningún punto crítico porque las raíces de números negativos no existen. Por eso era lo que les decía acá. Ese punto crítico se nos va a repetir. No tenía lógica volverle a sacar ahí diferencia de cuadrados. Por eso mismo. ¿Listo? Entonces esto no nos sirve. No lo vamos a tomar en cuenta. El último paréntesis, miremos qué pasa. Tenemos x a la 4 más 1 igual a 0. De acá, ¿qué nos queda? X 4 igual eh, quedaría menos 1. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría? Pues fíjense, es otro número
par para poderlo. Eso es donde puede ser raíz de cuarta. ¿Qué pasa con la raíz cuarta de un número negativo? Es irracional. Negativo. Es exactamente. No, no No, quedaría esa sí, positivo. No quedaría esa sí, positivo. Porque sí, yo lo lo estás estaría diciendo lo mismo. multiplicando 4 veces. Lo estaríamos Estoy. multiplicando 4 veces. Sí. Pues no, no exactamente, pero podemos hacer lo siguiente. Pues no es multiplicar, pero esa raíz de 4 sí, sí quedaría positiva, ¿no? Bueno, ok. Entiendo, sí. Tenemos, digamos que si hacemos el despeje, es como si nosotros tuviéramos raíz negativa, o sea, raíz cuarta negativa, ¿cierto? Sí. Pero pasa lo mismo que en este punto anterior. Eso no existe porque es un número par. No existen las raíces pares de los números negativos. Entonces, en ese caso, pues tendríamos que no existe. Pero hay otra alternativa. ¿Cuál creen ustedes que es? Profe, una consulta. En la Sí. parte de arriba que tenemos x menos uno x al cuadrado menos uno y x cuadrado más uno. Sí. Eso no se puede sacar algún factor común, digamos x por x. ¿Sí me entienden o no? Mm, sacar factor común. No. No porque estos signos acá positivos son los que me imposibilitan poder trabajar con eso así como está. Más en la parte derecha. Por acá. Sí, señor. Dice x a la 2 menos uno menos uno. Esto como está con signo positivo no le podemos hacer nada. Lo que le podíamos hacer era este de acá, que en el caso que les estaba explicando, eh, bueno, pero sí, sí nos sirve sacarle ese cuadrado, ¿no? O sea, esa diferencia de cuadrados, es a lo que me refiero. Saquémosle diferencia de cuadrados a esta también. Voy a borrar ahí. Acá como ya está el cuadrado, pues nos quedaría más facilito. Esto sería x menos 1 más x eh, más 1. Y creo que nos sirve mejor hacerle ese procedimiento porque podemos obtener otro punto crítico. ¿A qué me refiero? Si lo trabajamos con esto como está acá, no podríamos sacar punto crítico de ahí, hasta ahí llegaríamos. Pero si sacamos otra vez la diferencia de cuadrados, nos va a quedar otro punto crítico. ¿Sí me hago entender? Devolvámonos, rebobinemos, Profe, pero qué pena una pregunta. señor. Yo sí quisiera aclarar bien la duda con respecto a lo de la raíz de 4. Raíz de 4. Con la, no, no, con lo que teníamos ahorita, perdón. Raíz de menos uno a 4. Esta de acá. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa? X cuadrado más 1 igual a 0. X a la 4 sería igual a menos 1. Para poderme quitar este 4 de acá, yo tengo que eh, pues sacar raíz cuarta a ambos lados, ¿no? Raíz cuarta de x y raíz cuarta acá x a la 4 de menos 1. 4 y 4 pues chao, por lo tanto eso me quedaría solo la x. Acá me quedaría raíz cuarta de menos 1. ¿Qué pasa? Que como yo tengo acá un número par en el orden de la raíz, las raíces pares de números negativos no existen dentro de los números reales. Entonces por eso no la podemos solucionar, porque es un número par. Si yo tuviera en vez de eso una raíz tercera, esa sí va a existir. ¿Por qué? Porque este número es impar. Pero como 4 es par,
esta raíz no existe, mientras que esta pues sí va a existir. ¿Sí? Profe, yo también me siento confundido en los puntos críticos. ¿Cuántos críticos se sacan? ¿Máximo 2 o más? ¿Y para qué sirven los puntos críticos? Los puntos críticos sirven para saber si hay máximos o hay mínimos, o sea, si ese punto es un máximo o es un mínimo. Y lo que les digo, entre más puntos críticos saquemos, pues va a ser mejor porque podemos tener un mejor comportamiento, una mejor información sobre el comportamiento de la ecuación, de la función. No nos compliquemos, saquemos entonces solamente estos dos puntos críticos, x1 y x2, para no confundirlos con respecto a esta función. Digamos que de acá no podemos sacar nada más. Trabajemos solamente con estos dos que acabamos de obtener. ¿Qué tenemos que hacer ahora para poder encontrar? Recordemos que si esto es x1 y x2, tenemos que sacar un y2 y un y1. ¿De dónde sacamos ese y2 y ese y1? De acá, ¿cierto? Ahí pues ya está despejadito, simplemente digámoslo así, tomemos la prestada. Y1 va a ser igual a ¿qué? Entonces x a la 3, este que está acá, sería igual a 0. X a la 3 pues nos da 0. Entonces y2 es igual a 0. Y ahora, de acá tenemos x2 es 1, por lo tanto y va a ser igual 1 al cubo. Y 1 al cubo, ¿cuánto nos da? Pues 1. Entonces y2 va a ser igual a 1. Punto crítico 1. 0 en x y 0 en y. Punto crítico 2. 1 en x y 1 en y. Listo, ya tenemos nuestros puntos críticos. Profe, entonces el punto uno, el punto crítico uno también sería igual ese punto de silla, pues porque todos serían cero, ¿no? No es un punto de silla. ¿Por qué no es un punto de silla? Es que era como la de Z, ¿no? Y saquémoslo de una vez, ahí lo podemos sacar de una vez. Antes de hacer el... Ah, no, no, porque ya me di cuenta por lo que está el más uno. Exactamente, entonces al momento de reemplazar 0, 0, de acá 0, pero acá nos quedaría un 1. Por lo tanto el z acá al final va a ser un 1, no es un punto de silla. ¿Sí? Entonces acá, bueno, esto fue 1. Y para el caso del punto crítico 2, entonces acá es 1, 1. Esto sería menos 4, es decir, acá llevamos 2 más 1, 3. 3 menos 4 es igual a menos 1. Menos 1 para el punto crítico 2. Bueno, esto se hacía al final, pero bueno, ya lo sacamos ahí. Encontremos los valores de los discriminantes para ver qué tipo de puntos son. Si son máximos, son mínimos, locales o ya nos toca mirar si son absolutos. En este caso, pues recordemos la ecuación que era, a ver si lo escribo mejor, t igual a fxx por fyy menos fxy al cuadrado. ¿Cuánto nos había dado fxx? 12x cuadrado.
¿Cuánto nos había dado FYY? 12y cuadrado. Y x, la combinada, menos 4. Listo. Apliquemos la fórmula. Recordemos que vamos a sacar un discriminante para el punto 1 y un discriminante para el punto 2. Para el punto 1, entonces el discriminante 1 sería 12. ¿Cuánto vale x? Vale 0. Entonces nos daría 0. Por FYY, y también vale 0. Nos daría 0. Menos la combinada, que es menos 4. Entonces ojo acá con los signos, ¿no? Este menos pues es el de la fórmula y este menos es el de la derivada combinada. Menos por menos nos va a dar más, por lo tanto el discriminante 1 va a ser igual a 4. Ahora saquemos el discriminante 2 con los valores de x y y del punto 2. Profe, al cuadrado queda 16. Ah, perdón, sí, sí tienen razón. Qué pena. Esto es al cuadrado, sí señor. Por lo tanto esto nos daría 16 positivo. Y con el menos de afuera sería menos 16. Sí, me comí el cuadrado. Discriminante 2. X vale 1, por lo tanto nos quedaría 12. Y vale 1, sería igual a 12. Menos, lo mismo, menos 4 al cuadrado. Discriminante 2 sería igual 12 por 12 menos 16, 128. Listo, entonces vamos ahora a comparar nuestras condiciones para saber qué tipo de punto es. Recordemos que de acá x es 0 para el primero, fx es 0 y el discriminante es menos 16. Entonces voy a devolverme a la diapositiva. Toca borrar esto. Listo. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio D? ¿Me recuerda? Menos 16, ¿cierto? Y fx nos dio 0. Miremos a ver qué pasa. Menos 16 es mayor que 0. No se va a cumplir ni esta ni esta. Entonces vamos en esta. 16 es menor que 0. Ya pues no me interesa mirar lo demás. Por lo tanto, puede ser un máximo o un mínimo absoluto. Esa sería la primera conclusión. En la siguiente clase revisamos cuándo es mínimo y cuándo es máximo. Pero ahí es algo similar a lo que hablamos la clase pasada. Entonces puede ser un mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Por ahora hagamos esa suposición. Miremos qué pasa con el punto 2. Entonces es 128 y fx es 12. Entonces 128 y fx es 12. 128 mayor que 0, sí. Y 12 mayor que 0, sí. 12 pues no fue menor que 0. Y 128 no fue menor que 0. Por lo tanto va a ser un mínimo local. Punto 2 es un mínimo local. Acá, mínimo local. Y listo. Ya pudimos establecer
el comportamiento de esos puntos. ¿Dudas, preguntas? Profe, la Y, ¿dónde va el de una y es que, perdón, esa parte? Esta es la fórmula, pero tenemos que sacar para un discriminante para cada uno de los puntos. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, para el discriminante 2, pues acá tenemos que reemplazar 12 x al cuadrado, pero x según el punto. Recordemos que esto es x y esto es y. X vale 1, entonces quedaría 1 al cuadrado. Por lo tanto, 12 por 1 pues nos da 12. Y ese es el valor que está acá en el paréntesis. Igual para y también vale 1, por lo tanto también es 12. Y ese es el que reemplazamos acá. Entonces recuerden la fórmula. ¿Sí? No, no, eso sí lo entendí. Lo que no es, digamos, antes, o sea, antes de eso, cuando Y me da el valor de uno. Ok. Y a la y2 igual a 1. Esto, pues agarramos el x2 y lo reemplazamos acá en donde hicimos el despeje. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio x? Nos dio 1, según ese cálculo que hicimos. Entonces, para obtener el y2, sería reemplazar el valor de 1 al cubo. Por lo tanto, ese y2 nos dio 1. ¿Sí? Que es lo que tenemos ahí. Ah, ok, sí, perfecto. Gracias, listo, ahora sí. Listo, chicos. Bueno, para finalizar, por favor, realicen esos ejercicios que están ahí, encuentren los puntos críticos. Pues están sencillos, los miramos la próxima clase y hacemos un cuisecito sencillo ahí por la plataforma para sacar una notica de esta parte. Entonces, anoten los ejercicios, intenten hacerlos y acá les coloco quiz. ¿Esos ejercicios son solo para entregar Para o que, para estudiar? para que estudien para el quiz. Ah, listo. ¿Existen algunos de estos? Pues la ventaja de estos ejercicios